Muy buenos días, hemos vuelto a la grabación de temas, digamos, de fondo del derecho constitucional. En esta oportunidad, el vicepresidente, que es una figura que evidentemente es muy enigmática, su contorno institucional, su rol, y en particular en este momento en Argentina, donde prácticamente ocupa toda la escena del poder. La figura del vicepresidente aparece también en la Constitución de Filadelfia de 1787. Nosotros, como ya hemos visto varias veces, tomamos prácticamente ese modelo de manera casi idéntica en lo que es nuestra denominada Carta Orgánica o Constitución del Poder. Y pues bien, ahí el vicepresidente surge como el segundo más alto cargo oficial dentro del gobierno estadounidense de carácter electivo. Es el primero en la línea de sucesión presidencial y ejerce la presidencia en forma definitiva cuando el presidente muere, renuncia o es removido por un juicio político. Hasta ahí no vemos nada diferente con la Argentina. Sin embargo, el papel del vicepresidente en Estados Unidos tiene muchísimo que ver con su historia institucional, con las características del federalismo, del sistema de partidos que hay en ese país y del sistema electoral. Y además se lo ha, en gran medida, dadas esas características, se lo utiliza de un modo muy pragmático en la conformación de lo que se llama la fórmula presidencial, que es la unión de presidente y vicepresidente cuando son sometidos a las primarias en la selección para ser candidatos. Esa fórmula es siempre una suerte de unión entre distintas líneas de cada uno de los grandes partidos, que en realidad son casi como alianzas de partidos, porque allá se dice que hay tantos partidos como estados, que son 50, dadas sus grandes diferencias. Entonces se trata, por ejemplo, si el candidato a presidente es más conservador, que sea alguien más progresista en la vicepresidente, la inclusión de aspectos vinculados con minorías, por ejemplo, en la fórmula que acaba de triunfar en ese país, esto se ve clarísimo. Biden representa la línea más moderada del Partido Demócrata, la incorporación de una mujer por primera vez electa como vicepresidente, que a su vez es una mujer que tiene origen afroamericano e indio, da las pautas de una conjunción que evidentemente facilitó la posibilidad del triunfo. Acá eso nada tiene que ver con esta suerte de aplicación que tiene su razón de ser en esos motivos prácticos. Washington y Calhoun, que fue en realidad John Adams, que fue el primer vicepresidente, sostenía que era el cargo más insignificante de las funciones que la invención del hombre había podido construir. Theodore Roosevelt, luego de ser electo vicepresidente, considerado que había tomado el velo, poco después asumiría la presidencia como consecuencia del asesinato de McKinley. Pese a estas observaciones, por ejemplo, Duverger destaca que a partir de 1952 se observa un desarrollo de las funciones vicepresidenciales bajo la influencia del vicepresidente Richard Nixon, que luego va a desembocar con una enmienda que reglamenta tanto la cefalía del vicepresidente como así también una cantidad de funciones importantes que va a cumplir. Esto lo hemos visto con determinados vicepresidentes, como el caso de Walter Mondale, el caso de Al Gore, el caso de Biden. Biden cumplía funciones a nivel de relaciones exteriores importantísimas durante las dos vicepresidencias de Obama, que lo acompañó 8 años, y es por eso que visitó tantas veces a la Argentina. Cheney, que fue el primer vicepresidente de Bush hijo, fue sin duda el vicepresidente más poderoso e influyente. Hace poco la película Vice habla precisamente de estas circunstancias tan particulares en donde en gran parte el vicepresidente Dick Cheney era más presidente que el presidente mismo, que por eso en alguna medida
se trajo a colación con lo que luego ocurriría en la Argentina en el caso de la fórmula de los Fernández. Claro que con una diferencia fenomenal. En el caso de Dick Cheney fue el producto de la elección como vicepresidente de parte de quien luego se convertiría en presidente. En cambio, en el caso argentino se da algo único en la historia institucional del mundo, en la historia electoral, que es que la vicepresidente arma la fórmula. Eso no pasa por ningún cuerpo partidario y se pone ella en segundo lugar y lo pone al candidato a presidente en primer lugar, lo cual luego se iba a proyectar en una gestión por demás, digamos, inusual, sin precedentes, sin características similares, en donde yo he dado a llamar la inauguración de un régimen vicepresidencial, modificando la Constitución en los hechos, porque en realidad quien ejerce el Poder Ejecutivo es la vicepresidenta, es sin duda Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente es una figura como dentro del elenco de un gabinete, es como una suerte, digamos, de secretario general de la presidencia, o, si se quiere, de jefe de gabinete de la vicepresidenta. Está todo corrido, lo cual es inconstitucional, pero lejos de asegurar gobernabilidad. Produce un daño inmenso de orden institucional y de operatividad, de funcionalidad. Es de una disfuncionalidad notoria. Espero que haya quedado claro y que sirva entender con qué figura se entronca, de qué manera se deformó en la Argentina y que ha devenido finalmente en aquella figura que pareciera una suerte de florero que algunos dicen que solo sirve para tocar el timbre cuando el presidente está en funciones. Sin embargo, se transformaría en la figura más importante del elenco gubernamental de lejos. Muchas gracias.